Bien, vamos a comenzar esta última sesión. El pastor ha mencionado que normalmente un curso de esta naturaleza lo dicta en 4 meses, así que 6 meses, así que es totalmente imposible que cubra todo durante las sesiones de enseñanza, por lo tanto van a quedar muchas cosas en el aire, y justamente para eso y para llegar a concretar las aplicaciones son estos espacios de preguntas y respuestas. Entonces, si tiene preguntas, tratan de formularlas de manera clara y vamos a tratar de encontrar alguna solución a ellas. Bien, aquí está el micrófono. Buenas tardes. Buenas. No sé si dentro de su exposición tocaría el tema de la confidencialidad en la consejería. Sí. Y quisiera saber, ¿en qué momento el pastor o el consejero rompe su confidencialidad para poder ayudar al aconsejado? Nunca. No tiene por qué romper confidencialidad. En términos generales. Cuando a mí me hacen una pregunta general, yo voy a responder en términos generales. Si quiere que yo sea más específico, tiene que darme detalles. Por ejemplo, ¿no? Si está en riesgo la vida de la persona, Si está en riesgo la vida del aconsejado, dice, por ejemplo, me quiero suicidar, y vengo a usted a decirle que vengo a suicidarme, ¿en qué se podría romper la confidencialidad? ¿Y quién va a ayudar mejor que yo? Yo soy un pastor. No tengo que decírselo a nadie. Tengo que orar y trabajar con la persona. Salvo que sea un caso que yo no sea competente y necesite consultar a otro pastor. Pero la consulta a otro pastor es si tengo una brecha de tiempo, pero tratándose de un suicidio, la urgencia no permite esa brecha. Quizás no permitiría esa brecha y tengo que tratar directamente. Yo he pasado con casos de suicidio y me he pasado, 5 horas reunida con la persona, hablando, buscando la cosa, y finalmente no se suicidó. No sé si a eso se refiere. Sí, pero de repente hubiera otra, no sé. Yo creo que sí. Dime específicamente qué tienes en mente. No. Pues entonces no es un suicidio, es un crimen. Sí. Sabemos Por ejemplo, a ver si te entendí. Una persona viene a donde mí, se hace miembro de la iglesia, pastor, yo me convierto al Señor Jesucristo, y después de varios años en la iglesia me dice, hay algo que yo quiero confesarle, que yo maté a una persona y la justicia nunca ha encontrado el criminal, pero el criminal fui yo. ¿Qué hago? Lo primero es que lo exhorto a que él mismo vaya y lo diga a las autoridades, y si necesita que yo le acompañe, pues yo voy con él. Si se niega, entonces yo tengo que darle un tiempo. Le doy varios días, porque estamos hablando de un crimen de hace mucho. Le doy varios días, una semana, a la semana vuelvo, mira, debí hacerlo. No, yo no lo voy a hacer. Es que si tú no lo haces, yo tengo que hacerlo, porque no puedo mantener confidencialidad en ese caso. Si la confidencialidad, la ley no me permite mantenerla. Hay que ver en qué país estoy, porque hay países donde eso se permite. Que el pastor, si está debidamente registrado, no que diga que él es un pastor, porque mucha gente dice que son pastores, pero no están registrados. Su cédula de identidad dice plomero, pero no dice pastor. La cédula mía y mi pasaporte dicen pastor. Es decir, yo estoy legalmente registrado, que ese es mi oficio, y la ley tiene cierta consideración con mi caso. Pero si el pastor ha sido descuidado y legalmente no se ha declarado en ese sentido, va a ser difícil el asunto. Pero bueno, en nuestro caso, aún así, él no puede guardar esa confidencialidad porque hay un crimen de por medio o un abuso de menores. Es decir, él tiene que declarar, decirle a las autoridades. Bueno, en el caso del Perú no hay alguna célula que te identifique como pastor, ¿no? Bueno, no. Pero esa es una cosa, ¿no? Y otra cosa. Averigua bien, porque en todos los países existe.
No pastor o ministro religioso, porque a los sacerdotes le ponen ministro religioso. Y yo puedo ser un ministro religioso. Yo he ido a un país y me preguntan su oficio, ministro religioso, sacerdote, sí, yo soy sacerdote. Y ahí se acabó. Pues soy un sacerdote también. Otra cosa, Yo pastor. tengo que contestar conforme a lo que está en la mente del otro. Para él, todos los ministros religiosos y pastores son sacerdotes. Yo le digo que sí, que soy sacerdote. Esto más. ¿Eso responde? Sí, sí, sí. ¿Eh? Pero estaba pensando más también en que quizás se podría romper la confidencialidad porque a veces no conocemos todo y necesitamos ayuda de otro pastor, de otro consejero o de otro, quizás. Sí, pero un caso así, tú no puedes hablar con otro hasta que la persona no le dé chance a la persona de él mismo hacerlo. Porque si él te lo dijo a ti y las autoridades se enteran por otro que no sea por él, su condena puede ser mayor. Por una imprudencia mía. Porque cuando yo voy y confieso el crimen, la pena es menor a que cuando me descubren. Entonces yo tengo que tener cuidado que mi indiscreción no le agregue culpa y sentencia al otro. Bueno, eso sí. Venga. A mí me pasó un caso parecido. Un miembro de la iglesia viene un día y me dice, pastor, quiero hablar con usted en privado. Ajá, dime. Mis dos hijos andaban, ¿ustedes usan tirapiedras para matar pajaritos? Honda. Mis dos hijos andaban en el campo tirando honda y han encontrado un cadáver. Un hombre que parece que tiene 2 días de muerto. ¿Qué hago? Espérate, yo no sé. Llamé a un amigo mío que es fiscal de la Procuraduría General de la República, le presenté el caso, si el papá y los niños debían de ir y comunicarlo, y en esa jurisdicción no tenían que. Y ahí se quedó, y después la policía encontró el cadáver y creo que hasta los culpables. Pero los niños no tenían que hacerlo. Pero consulté la ley, sin entrar en nombres, y llamé a una persona de otra ciudad para proteger que mi indiscreción no ocasione mayores problemas. Mi pregunta es en relación al instrumento de la consejería, que es únicamente las escrituras. ¿Qué puede decirnos de que se trate de integrar conceptos psicológicos, ¿no?, en ella, en la consejería en sí? Bueno, las escrituras es el instrumento, pero eso no quita otros instrumentos. Por ejemplo, los psicólogos son muy aventajados en estructurar el examen, la manera. El problema de nosotros con los psicólogos es uno, que ellos piensan contrario al evangelio. Ellos dicen que el homosexual es por su ambiente, o porque la mamá era fuerte, o que qué sé yo qué. Es decir, que el problema estaba afuera y la solución está adentro. Pero el evangelio enseña lo contrario, el problema está adentro y la solución está afuera en Cristo. Ese es el problema que tenemos con la psicología y con la psiquiatría, o que le dan pastillas a problemas espirituales. Pero ellos tienen una manera sistematizada de enfrentar los problemas. Por ejemplo, la conceptualización, a ellos se les enseña conceptualización para abordar el problema. Es decir, no descartamos esos instrumentos. Pero son instrumentos periféricos, no esenciales. Ok, por ejemplo, ¿es correcto el término enfermedades mentales? Que si eso no es correcto, o si es correcto, no, por ejemplo, una madre de familia nos dice de que su hijo fue diagnosticado con hiperactividad, ¿no? y se le medica un sinnúmero de pastillas, ¿no? Nos piden consejo qué debe hacer, si debe abandonar esos tipos de tratamientos que dan los psicólogos o psiquiatras. ¿Qué deberíamos aconsejar? Primero, sí, el término enfermedad mental es correcto. La propia Escritura lo dice. En el Salmo 103 dice, Jehová es el que sana todas tus dolencias o todas tus enfermedades. Enfermedades espirituales o enfermedades del alma, básicamente. De manera que es correcto usar eso. Y es una enfermedad mental, cuando la mente es sinónimo del corazón, es sinónimo del espíritu, y aún en las Escrituras le presentan a veces como expresiones sinónimas. ¿Cuál fue la otra pregunta? En relación a los tratamientos
Me he topado a veces con casos que dicen que el niño es hiperactivo, pero a veces es un descuido de los padres, que nunca han disciplinado al muchacho. Y eso puede aún pasar con los creyentes. David nunca entristeció a Elías, no, uno de sus hijos. Urías, no. No. Primera de Reyes, no me acuerdo el... Bueno, el asunto es que David tuvo un hijo y nunca lo entristeció. Seguro que ese muchacho era hiperactivo. Finalmente eso le causó la muerte al muchacho. Adonías. Es decir, nunca lo entristeció. Así hay padres creyentes que nunca entristecen a sus hijos y sus hijos se vuelven hiperactivos. Pero un buen padre desde temprana edad comienza a disciplinar a su hijo. Un ejemplo sencillo: los niños deben dársele la leche, he oído a algunas madres, cada 3 horas. No importa si el niño llora entre las 3 horas, a las 3 horas que va la leche. Y entonces desde que están en leche materna ya empiezan a disciplinarlos, a darles reglas de vida. Yo recuerdo en una oportunidad fui a una casa de unos hermanos, a una consejería pastoral, y ellos tenían el niño, que hoy tiene como 24 años, en ese tiempo tenía 1 año y medio. Ella me brinda un vaso de jugo de naranja, me lo pone en la mesa. Cuando yo voy a tomar el jugo de naranja, el niño de 1 año y medio dice ¡pau, pau! Porque ya él le habían disciplinado que si ponía la mano a vaso de cristal que podía romperse, le daba una pela. Y entonces él me vio poniéndole la mano a un vaso de cristal y me dijo pau, pau. Pau significa azote. En nuestro país significa pela. Es decir, de 1 año y medio ya estaba disciplinado. Ya estaban disciplinándolo. Entonces hay padres que, atento a que son niños pequeños, creen que no reciben disciplina. Sí, ellos reciben disciplina desde temprano. La hora de comer, la hora de dormir, son disciplinas. Mi esposa toda la noche, si estaba, a menos que tuviésemos de viaje, los niños ya lo despedí en oración. Ella iba a la habitación, oraba con ellos, los acostaba toda la noche. Es decir, que eso es una disciplina. Es una forma de disciplinarlo. Cuando lo llevaba a la escuela o yo lo llevaba a la escuela, era repitiéndole versículos bíblicos. Eso es una forma de disciplinar. De darle disciplina, orden, reglas. Y entonces usualmente los hiperactivos, a veces que la mamá trabaja fuera del hogar, lo cría o una abuela o una tía o el ¿cómo se llama? No, los sitios donde cuidan niños. Guardería. Entonces habría que analizar el caso. No digo que no hay sus excepciones. Si pudiera haber un niño que sea hiperactivo por naturaleza, pudiera haber, pero siempre hay que analizar los detalles para ver qué ha pasado allí, porque a veces el problema son los papás, no el niño. ¿Alguien más? Ya está bien eso. Hermano Oscar, ayer mencionó que hay momentos en que usted no ha tenido palabras para responder a ciertos problemas de ciertos hermanos, que se quedaba corto. Me gustaría escuchar algo del tema, en qué circunstancias le pasó eso. Y lo segundo es, en caso de personas que están en las iglesias que sufren de esquizofrenia paranoica o paranoia, cómo tratar esos asuntos. Y lo tercero es en cuanto a hermanos que son psicólogos que están en las iglesias, ¿qué consejo le podemos dar a ellos? Déjame ir por partes. ¿Cuál fue el uno? Bien, lo primero es los casos en que usted no ha podido dar una respuesta inmediata, ¿no? El 2. En
En caso de personas que tengan esquizofrenia. esquizofrenia o paranoia, ¿no? Y 3, Y el tercero es... psicólogos miembros. Sí, psicólogos. ¿Qué consejo le podemos dar a ellos? Bueno, cuando yo me topo con un caso que no sé, a veces le digo al aconsejado, mira, necesito orar y pensar de tu caso. Pero sí te adelanto que no hay problema que las escrituras no resuelvan. No lo hay. Es decir, el aconsejado siempre tiene que salir esperanzado. Siempre. Cuando viene a nosotros hay que darle esperanza. En el interín vamos a orar, le asigno versículos bíblicos, pasajes, le rompo, le altero su ritmo de devocional, le pongo un devocional dirigido. Es decir, que él sienta que yo estoy involucrado con su caso, que estoy en eso, que él no está solo. Si no es que él viene, yo no sé y ya se va. No, yo no sé específicamente qué hacer, pero yo sé cuál es el problema. Ya él me dijo el problema. Entonces, como tengo en mis manos un manual del problema, entonces busco versículos afines que ya están clasificados o sistematizados. Entonces se lo asigno para reunirme la semana que viene, oro sobre el asunto, investigo sobre el asunto, llamo a otros pastores que más o menos mira, me ha pasado este caso, ¿a ti te ha pasado ese caso? ¿Qué pasó? Y entonces trato de recabar información. Es decir, porque yo soy de una iglesia independiente, pero eso no quita que pertenecemos a una comunidad de iglesias. Si tenemos muchas iglesias hermanas, mírenlas aquí donde están. Y entonces yo llamo a otros, buscando asesoría, consejo, buscando opiniones. A veces me dan opiniones que ni caso le hago. Otras veces son para considerarla, para pensarla. Y entonces en ese sentido no lo dejo solo. Uno. Segundo, la esquizofrenia. Hay veces que la esquizofrenia se puede dar en un verdadero creyente. Es decir, para el psicólogo el cerebro lo es todo, porque para ellos no existe el alma. Pero no para nosotros. Para nosotros el cerebro es un órgano, como es el hígado, como es el vaso, como son los riñones, como es el corazón del pecho. Es decir, y entonces el defecto de un órgano me puede dar informaciones defectuosas o sensaciones defectuosas a mi entendimiento y llevarme a ver cosas que no existen o tomar decisiones incorrectas. El ejemplo bíblico, Isaac. Isaac no veía, se le oscurecieron los ojos. La realidad que él recibía era distorsionada, al punto que él quería bendecir a Esaú, pero no pudo. Bendijo a Jacob. Es decir, que él recibió una información real, pero el órgano del cerebro junto con la vista, porque el que ve a la larga no es el ojo, es el cerebro, y le pasó esa información a su alma y hizo una decisión incorrecta. Y eso puede pasar con cualquier hermano. Yo los he visto. He visto en mi iglesia personas así. Entonces, lo primero que hago en tales casos es reunirme varias veces con ellos e investigar. Porque a veces tienen esas cosas por asuntos espirituales, no orgánicos. Jay Adams, en uno de sus libros, comentaba que él una vez por semana decidió ir a un sanatorio mental o manicomio. Y se encontró allí una señora que tenía creo que 9 meses hospitalizada, esquizofrénica. Comenzó a tratar con ella. Y el problema había sido que ella le fue infiel a su marido, con el mejor amigo del marido. Y era tanta la culpa, y nunca lo confesó, que se puso loca. Esquizofrénica.
Él comienza a tratarla, ella se arrepintió, se lo confesó a su marido y fue sanada. También se dio el caso, contaba él, de un muchacho que sus padres hicieron un sacrificio enorme para mandarlo a una universidad de prestigio y costosa, pero el muchacho gastó el dinero en bares y parrandas. No se atrevía a decirle a papá y llegó al punto que se puso loco también. Esquizofrenia le dio. Entonces comenzaron a tratarlo y finalmente lo recuperaron. De modo que sí hay causas espirituales para problemas mentales que les llamamos demencia, locura o esquizofrenia. Los hay. Pero también hay que saber, hay que decir que hay ciertos consejeros que además de consejeros son médicos. Ellos estudiaron psiquiatría como medicina. ¿Me entiende? Como medicina para tener un S4, un permiso legal de medicar y de hacer ciertas investigaciones que otra persona no puede hacer. Y además de eso son consejeros cristianos. Ese no es mi caso. Entonces, ellos tienen ciertas habilidades, pero en mi iglesia yo he tenido gente que han perdido la mente y he investigado, me he reunido muchas veces y me doy cuenta que no era espiritual. Le pregunto, ¿tú tienes algún familiar que ha padecido de ese problema mental que tú tienes? Sí, mi abuela. Entonces ya me está diciendo, tengo la herencia genética de deficiencia en mi cerebro que me lleve a recibir sensaciones distorsionadas de la realidad y llevarme a oír voces inclusive y cosas que no existen por asunto orgánico o genético. Pero ya yo no puedo entrar ahí, porque yo soy ingeniero. No puedo entrar ahí. Entonces trato hasta donde puedo y me doy cuenta que era un asunto orgánico, no espiritual. Y lo remito entonces a un médico. Supe de un caso también en la ciudad de New Jersey, ese caso real también, de una señora que tenía esos problemas y el problema era que le faltaba un mineral en la sangre, si mal no recuerdo, silicio, que creo el silicio controla las terminaciones nerviosas. Y ella entonces, los médicos se reunieron con ella y se dieron cuenta que no era espiritual el problema de demencia que tenía. Ella fue al médico, le hicieron análisis de sangre, se dio en cuenta que le faltaba ese mineral, se lo administraban en pastillas mientras ella viva y volvió a la normalidad. Así que a veces se dan esos casos. Lo tercero, psicólogos que son hermanos de la iglesia. Yo no me meto con eso. A ellos que ejerzan su carrera. Pero si ellos vienen y me preguntan, si tú comienzas a hablar de eso y te ven que tú en eso, ellos se van a inquietar contigo. Y quizás sería manera de traerlo a que estudie en consejería bíblica, siendo psicólogo, y pudiera ser quizá de más eficacia. Pero esa es su carrera y, como me dijo un psiquiatra amigo, si dejo de hacer esto me muero, no como. Y me dijo, Pastor Arocha, la psiquiatría, eso es magia y trucos, esto no sana. Nosotros lo abobamos con pastillas, pero esto no sana. Otra pregunta. Yo creo que la hermana Mili estaba primero. Pastor, yo quería volver al tema de la confidencialidad. Si hay un grupo de ancianos y, por ejemplo, yo voy donde un anciano, cualquier persona va donde un anciano, el anciano no sabe cómo responder y lo comparte con los otros ancianos. De la misma iglesia. De la misma iglesia. Y quizás los ancianos lo comparten con sus esposas. Entonces, lo que fue por una conversación, una consejería con una persona, termina siendo casi de dominio público de los ancianos y sus familias. ¿Eso es motivo de reprensión en la iglesia? Sí, pero privada, no pública, pero siempre estamos expuestos a eso. Varias cosas. Primero, el ancianato de la iglesia no es una persona, es una institución. Es decir, que cuando yo voy a un pastor puedo ir a cualquiera de ellos. Es una institución.
De modo, por ejemplo, en nuestra iglesia los pastores se reúnen una vez por semana y tratamos todos los casos de la iglesia, porque es una institución. Yo no soy el pastor de la iglesia, yo soy uno de los pastores. Somos 5 pastores, yo tengo el 20% del poder, los otros tienen el 80%. Pues yo nada más soy uno y somos 5, 5 por 20 son 100. Entonces, el ancianato es una institución, como es el diaconado. Y ellos sí pueden compartir, pero a veces hay algunos que son indiscretos y le dicen a las mujeres. Ese riesgo no podemos evitarlo, pero si lo hacen, entonces hay que ir a reprenderlos. La persona afectada debe ir. Si te sucedió a ti, tú vas donde ese pastor y le dices, mire pastor, pasó esto, esto y esto, yo me enteré, debes reprenderlo en privado. No tiene que trascender públicamente. A menos que lo diga públicamente, entonces tú lo reprendes en privado y él corrige públicamente. Me explico. Me confiaron un secreto. Lo conversé con mi mujer. Mi mujer lo conversó con su amiga más íntima. Su amiga más íntima con su amiga más íntima. Y su amiga más íntima con su amiga más íntima, y al final lo supo toda la iglesia. Porque todo el mundo tiene un íntimo. Entonces yo voy privadamente donde él. Y le digo, mire pastor, pasó esto, esto y esto y esto. Entonces el pastor humildemente para la iglesia y me dice, quiero pedir perdón. Una hermana había venido a reprenderme sin entrar en detalles, a menos que la persona lo exija. Ha venido a reprenderme porque me pasó esto y esto y esto, y yo hablé con otra persona de manera inapropiada. Así que me perdonen y espero que eso no pase otra vez. Eso es lo que yo recomendaría, porque siempre hay que proteger la reputación del otro, aun cuando ensucien la nuestra. No sé si eso responde. Pastor, 2 preguntas más. La primera es, en caso de violencia familiar. ¿En caso? De violencia familiar. Violencia familiar. El esposo le pega a la esposa. Y es repetitivo y la esposa se esconde en el baño y el esposo tumba la puerta del baño y vive en angustia la mujer. La mujer no quiere que se cuente porque no quiere más problemas con el esposo. En ese caso, ¿es lícito violar la confidencialidad? Bueno, no, si consulta conmigo, lo primero yo digo que se mude, que lo abandone. Porque la vida es lo primero. Si tiene que ir donde irte, vete, deja ese hombre. Mientras tenga peligro de la vida, debe dejarlo. Yo he tenido casos así, y la esposa se ha ido donde un familiar, o le ha pedido al marido que salga de la casa, o se ha ido a casa de uno de nuestros pastores para vivir por un tiempo, en lo que las cosas se definen. Es decir, lo primero que yo haría es cuando está de riesgo la vida. Ahora, en cuanto a la confidencialidad, hay una dificultad. Y es que, en términos legales, una querella es válida solo y únicamente si la presenta el incumbente. Es decir, yo no puedo querellarme a nombre de una esposa maltratada. Porque no son 1 ni 2 los casos que cuando van al tribunal la esposa dice que no le ha pegado. El hombre, porque ya lo ama, él se pone de cariñoso con ella y él nunca le ha pegado. Y entonces puede venir una demanda en mi contra por difamación e injuria. Entonces hay casos en los tribunales que solamente el incumbente puede presentar querella legal. Entonces habría que averiguar en el país en donde uno vive cómo es eso. En mi país yo no puedo presentar querella de mi vecina que la está maltratando. No puedo. Porque ella pudiera alegar, no, es que él me acaricia así y nosotros somos sadomasoquistas y a mí me gusta así. Ajá. No puedo hacer nada. Y la otra pregunta, el tema de la homosexualidad. Ajá. Se está ventilando, estuvo ventilando hace unas semanas si se aprobaba la ley de unión civil de personas del mismo sexo.
y muchos cristianos optamos la posición de en contra de esto porque Dios lo condena y condenamos también a la persona. Pero me pasó que hace poco una persona que había sufrido de ser criticada por homosexual, que ahora está casada, que tiene hijos, le parecía inconcebible pensar de que un cristiano se manifieste a favor de la oposición de la unión civil porque atentaba contra algo que a ella le había muchos cristianos la increparon y le dijeron poco menos que estaba condenada por el infierno, pero sin misericordia y sin piedad, y por Facebook. Mili, en la iglesia no todo lo que están son, ni todo lo que son están. Ya. Nada. Es decir, que una gente que diga que es cristiano, el Papa dice que es cristiano, es un bandido, es un idólatra. A mí yo tenía un programa de radio y me dicen, alguien me llamó, varias gente me llamaron, ¿y por qué usted habla tanto en contra de los católicos? Oh, porque mi tía abuela andaba buscando de Dios, fue el sacerdote la volvió idólatra y la mandó al infierno. ¿Y tú quieres que yo no proteste por eso? Y eso es lo que yo hago. Y ellos dicen ser cristianos. No todo lo que están son, ni todo lo que son están. Mucha gente dice que es cristiano, pero más bien hablan como hombre. Nosotros mismos somos cristianos y cometemos muchísimos errores. Ahora la Escritura lo condena. Eso sí, en nuestro país es el único país de América Latina que en su constitución está prohibido el matrimonio entre el mismo sexo. La constitución nuestra lo dice clarísimo, explícitamente. Reconoce solamente el matrimonio entre un hombre y un hombre y una mujer nacidos así. Es decir, que no da lugar ni siquiera a la operación. Y aún así, el embajador norteamericano ahora llegó allá con su esposo. El embajador americano con su esposo. Él es la esposa, él es la embajadora. Así lo ha dicho él claramente. Y tengo instrucciones precisas del presidente Obama para defender a los homosexuales. Se cayó porque un grupo de abogados cristianos presentó una ley de amparo ante la Suprema Corte de Justicia Dominicana diciendo que el embajador dominicano estaba promoviendo que se levantaran en contra de los artículos de nuestra Constitución. Y entonces él se cayó y no ha podido hablar más. Parece que le jalaron los moños de Washington. Pero si la Constitución no lo dice, porque hay dos versiones respecto a la Constitución de una nación. Hay algunos que dicen que la Constitución es un documento histórico para regir la nación, pero otros dicen que no es un documento histórico, que la Constitución es un documento vivo y cada generación lo va a interpretar como lo entiende. Es decir, y en parte tienen razón, porque la Constitución no puede regir a los que están muertos. La Constitución nada más rige a los que están vivos. Aunque Jefferson, Washington hicieron una Constitución para ellos y dejamos la misma Constitución ahora dicen ellos, nosotros tenemos derecho de interpretarla de otra manera, porque ese es el documento que nos rige como nación, a los vivos ahora. Y entonces ellos pueden interpretarla de otra manera. Por eso la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo en el caso de Estados Unidos y otros países, se adhieren a eso, porque si los jueces de la Suprema Corte de Justicia de una nación entienden que la Constitución es un documento vivo, lo van a interpretar como la época demanda, no como los fundadores la escribieron. Entonces hay eso, y parecen tener razón. Yo me inclino a que es un documento vivo, debe regirme por lo que yo soy ahora, porque la propia Biblia me enseña
que las naciones van creando leyes y leyes y leyes para evitar el pecado. Es decir, que hay una evolución constante de la jurisprudencia humana. Es viva. Así que eso es lo que pienso en ese sentido. Sí, puede. Perdón, ya. Buenas tardes, pastor. Bueno. Bueno, son 3 preguntas, ojalá que alcance el tiempo. La primera pregunta tiene que ver cómo tratar a una familia post-suicidio. Post-suicidio. Suicidio. Sí, cómo tratar a la familia cuyo miembro... ¿Todos quieren morirse? No. Solamente si una familia cuyo miembro se ha suicidado. ¿Cómo tratarlo? ¿Se ha suicidado? Sí, un miembro. ¿Era cristiano o no? Sí. ¿Él profesaba ser cristiano? Sí. ¿Estaba enfermo de... No. Solamente se suicidó. ¿Por qué se suicidó? Cosas personales y particulares en él. Yo tengo que averiguar primero por qué se suicidó para poder dar terapia. Ya. Porque si no, no sé qué terapia dar. Decir, porque no es lo mismo que se haya suicidado porque el tipo cayó en una enfermedad de formación cerebral, recibió información de fuera, distorsionada y tomó decisiones distorsionadas. Que fue por otra razón. Por ejemplo, si una persona, como yo vi un muchacho que se suicidó porque él iba a la iglesia y el cura lo violó. Él fue buscando de Dios y el cura lo violaba. Y entonces fue tanta la culpa que un día fue y se tiró por el puente. Eso es diferente, el trato. ¿A qué debemos hacer con el caso? Entonces no sabría cómo decirte. ¿A qué escritura aplicar según el caso? De manera que si son miembros de tu iglesia, como tú eres el pastor, ¿ellos te han pedido ayuda? ¿O tú quieres dársela? Yo quiero dárselas. No se la des si no te la piden. Si no te la piden, en ese caso específico, tú puedes ir como pastor y consolarlos y hablarlo, pero si no te tocan esa cosa privada de la familia, no entre. Pues te cerraron la puerta. Es decir, yo no puedo ponerme a averiguar, ¿y por qué se suicidó? ¿Usted quiere agua? Y te desvían la conversación. ¿Qué tú quieres que te brinde un pedazo de torta? Es decir, depende del caso. Nosotros creemos que debemos ayudar, pero hay casos que yo no ayudo a menos que me lo pidan. Es decir, yo soy pastor de una iglesia, pero yo no soy dueño de las ovejas. Entonces hay cosas privadas en la familia que yo no puedo meterme a menos que ellos me den cabida. Yo tengo que pensar siempre lo mejor de ellos. Ahora yo sí puedo, como pastor, llevarle pasajes de las Escrituras para consolarlo. La muerte verdadera es una buena ocasión para presentarnos lo frágil que es esta vida, que hasta nosotros mismos podemos quitarnos la vida, y qué bueno esta oportunidad para acercarnos más a Dios. Todo eso sí yo puedo, pero hay ciertas puertas que no puedo abrir a menos que me las abran. Eso es mi opinión. Puede ser que yo esté equivocado, si te equivoco corrígeme, pero eso es lo que yo opino. Otra pregunta, pastora, en cuanto a la confidencialidad. Ya, ok. Exactamente esa palabra. Quería hacer una pregunta. Hace un momento estuvo tocando el caso de un hermano, de una posible persona que haya asesinado, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, aquí en el Perú, ¿no? Me ha tocado un caso de una persona que cometió una situación así, pero que su delito ha transcrito, es decir, que ya... ¿Prescribió? Sí, prescrito. Prescribió. Así es. En ese caso, tendría que yo aconsejarle y decirle, ¿sabes qué? Ve y arregla esa situación. Yo lo aconsejaría, si él viene con carga de conciencia, yo tengo que buscarle. Si los hombres te perdonaron, como le dijo Pablo, si ustedes lo perdonaron, yo también. Ya la sociedad lo perdonó, prescribió, no hay que hablar más nada del asunto. Sí consolarlo,
Pero si ya prescribió, prescribió. Porque él cometió un delito contra la sociedad y la sociedad lo condonó. Ya no hay que hacer más nada. Porque prescribió. Una última pregunta, pastor. ¿Ya? Esto es en cuanto al perdón. En su momento estuve hablando. Supongamos que alguien pecó contra mí y la iglesia. ¿Ya? Y esa persona tenía un liderazgo. Después de un tiempo yo ya lo he perdonado y él desea arreglar ese asunto, ¿no? Esto significa de que yo olvide el pasado o deba de tener presente el historial. ¿Estaría haciendo lo correcto si yo estaría teniendo presente el historial? ¿O perdonarlo completamente? Pregunta, ¿quién es el dueño de la iglesia? Cristo. ¿Quién es que perdona? Cristo. ¿Ya Cristo lo perdonó? Así es. Pues no hay, ya nadie puede levantar la mano en contra de ese hombre. Él es un creyente igual que los otros y con los mismos derechos y privilegios que los otros, porque el dueño de la iglesia lo perdonó. Más vale caer en gracia que ser gracioso. Si el dueño lo perdonó. Si él quiere servir, ponlo a servir. Orad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero nosotros hacemos lo contrario, no queremos que vengan obreros. No, tú el que quiera obrar, ¿tú quieres ser misionero? Sí, pues vámonos. Ya Cristo te perdonó. Así que eso es lo que yo entiendo en mi Biblia. Yo no tengo derecho de traer asuntos que ya el dueño le perdonó. La culpa, la ofensa no fue contra mí, fue contra Cristo, y Cristo dijo, perdonado. Yo le conté el caso en nuestra iglesia, un hombre que había tenido, aparte de su esposo, un médico, 6 mujeres. Se paró en la iglesia, pidió perdón y nosotros los pastores nos paramos. Él es perdonado, pasa a ser un miembro común y corriente que todos ustedes. Lo que él quiera, tiene el derecho, si tiene el don, de ejercerlo en la iglesia. Eso es lo que yo entiendo de las Escrituras. Pecado perdonado, pecado borrado. David, cuando pide perdón en el Salmo 51, dice, Señor, borra mis transgresiones. ¿Ustedes tienen computadora? Sí, tenemos. ¿Y celular? Sí. Y cuando usted borra algo, ¿qué pasa? Desaparece. Eso pide David. Borra. Esa es la palabra que él usa. Y luego dice perdón. Borrar y perdón son términos equivalentes. Si Dios perdonó, Dios borró. Por lo menos en mi español y en mi Biblia es así, yo no sé. Hay que decir como dice John MacArthur, es más fácil entrar al cielo que ser miembro de algunas iglesias. Gracias, el Señor le bendiga, oramos y nos despedimos.